Hola chicos, lengua 99, la subserie de sintaxis, el 53. Ayer no estudiaste las lecciones que iban a ser preguntadas en el examen. Por lo tanto, no te quejes de que el profesor haya sido injusto. Bueno, alguno dirá, claro, usted siempre a favor de los profesores. Bueno, cuando tienen razón hay que dársela. A ver, fuera tonterías, te dejo un tiempo, aprieta el pause y realízala. Y luego comparamos, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, espero que ya tengas en un folio bien ancho, una representación bonita de esta frase. Por supuesto, tiene varios verbos en forma personal, será una oración compleja o compuesta, donde detectamos primero los verbos y los nexos, porque los nexos, las conjunciones, o los relativos, que funcionan también de nexos, son los que mejor nos indican qué relación, qué grado de interdependencia hay entre las distintas proposiciones. Y son, ayer no estudiaste, 1. Iban a ser preguntadas. ¡Hala! Sí. Iban a ser preguntadas, porque iban es el ir a, que hace una perífrasis de inmediatez, de acción. Va a ser preguntada, va a. Luego está otro verbo auxiliar. Ya ves tú, 2 verbos auxiliares, el ir y el ser, todo para el verbo preguntar. Y el verbo preguntar, él va en participio. Y además, como adjetivado, en femenino y singular. Esto es típico de la pasiva. Ser preguntada. No iba a preguntar, iban a ser preguntadas. Las frases no preguntan a nadie. Las frases son preguntadas. Se dejan hacer. Son sujeto paciente. Entonces estamos hablando ya de una pasiva. Pero claro, una pasiva donde aquí hay un pronombre relativo, que se me habría pasado a mí, pero a ti no, y este pronombre relativo indica que hay un enganche con su antecedente que dará lugar a toda una proposición subordinada adjetiva. Muy bien, seguimos. Por lo tanto nos suena a una locución conjuntiva, la de las subordinadas consecutivas, en consecuencia, la consecuencia de esto, que no te tienes que quejar, que no te quejes. Por lo tanto, no te quejes, y ahora, ¿de qué? De ello. No te quejes de ello. O sea, este de ello es un complemento, todo aquello de que regía, ¿cómo se llama? Complemento de régimen verbal. Es decir, donde el verbo es el que manda con su férrea voluntad de que tú seas mi complemento, porque yo te lo mando. Se suele sustituir casi siempre por ello. No te quejes de ello. Pero bueno, aquí tendríamos un que haría de gancho, que haría de conjunción, y ahora una subordinada, que sería esa subordinada que hace de complemento de régimen. Pero que lo vamos a ver más bien con la representación gráfica, que para eso está, para verlo claro, no para verlo peor. Entonces, la principal aquí sería, por lo tanto, no te quejes. Por consiguiente, ayer no estudiaste. Eso parece lo más contundente. Y lo que no necesita del resto de las oraciones para seguir teniendo un significado propio. Sin embargo, si cortásemos por aquí y dijéramos, iban a ser preguntadas en el examen, tú te quedarías ahí, ¿de qué me hablas? O sea, no tiene fundamento para ser independiente. Y si dijéramos, por lo tanto no te quejes, tú dirías, por lo tanto, bueno, pues si no me has dicho nada antes, ¿cómo sé yo a qué te estás refiriendo? Tampoco. Y no digamos de que el profesor haya sido injusto. Si hubiera sido el profesor es injusto, todavía podríamos tener alguna duda. Pero cuando nos pone un subjuntivo, un haya sido, significa que está enganchado a algo más consistente. O sea que, señores,
ayer no estudiaste sería la principal. Nuestra oración, que sí, ella sí que es oración, la compuesta, la gigante, la que tiene varias partes, esa sí que sería nuestra oración compuesta o compleja. Tiene un verbo principal que es estudiaste. Estudiaste, cuyo verbo solo puede ser el que no está ahí presente, que está elíptico, que es el tú. Tú estudiaste. No estudiaste, no estudiaste. Bueno, pues le añades el no, que a veces también me dan muchas ganas de meterlo aquí con el estudiaste. Porque claro, si no está el no, le damos como positivo, como afirmativo. O sea, por defecto siempre un verbo, si no lleva ninguna anotación en contra, es que es afirmativo. Sin embargo, cuando es negativo, como pasa en matemáticas, hay que ponerle necesariamente el signo menos. El signo más suele ir elíptico muchísimas veces. El signo menos no, el signo menos tiene que ir presencial. Ahí, expreso. Por lo mismo pasa con el no. Entonces lo vamos a determinar como una circunstancia, no como algo connatural, como es el afirmativo, sino el negativo como complemento circunstancial de negación. Bueno, yo si me lo pusieras aquí, no estudiaste, no te lo pondría mal. En fin, no estudiaste. Y ahora, estudiaste, este no va a tener complementos porque es elíptico, no suelen llevar complementos los elípticos. El verbo sí, lleva complementos. ¿Qué complementos? No estudiaste las lecciones, pues es un complemento directo. Las lecciones. Complemento directo, las lecciones. ¿Qué lecciones? Las difíciles, las fáciles. No, miren, no las determino con un adjetivo, sino que las determino con una cosa más compleja, pero que hace el adjetivo. Con una subordinada, con una proposición subordinada adjetiva o de relativo, porque miren, aquí tiene el relativo. ¿En qué? Que no se lo pongo aquí, que hace función de gancho, porque está relacionado con lecciones, estaría lecciones las cuales. ¿Por qué no se lo pongo aquí? Como si fuera una conjunción. Pues porque tiene oficio dentro de la subordinada. Dentro de la subordinada vamos a empezar por el primero, como no puede ser de otra manera, que es el verbo. El verbo al que tendré que hacer una casa más grande porque esta vez se ha perifrasticado. Perifrasizado. Alrededor. Ha dado vueltas. ¿Cómo? Con dos verbos. Con dos verbos auxiliares. Con el iban y con el a ser. Iban a preposición ser verbo. Preguntadas, que sería el verbo principal, es decir, un auxiliar, otro auxiliar y el principal, preguntadas. Como está en pasiva, va a tener un sujeto que no será un sujeto agente, que tendremos que registrarlo como sujeto paciente. Porque lo mismo, por defecto, si no se pone nada, se supone que el sujeto es agente. Pero cuando es paciente hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Sujeto paciente. ¿Quién? Iban a ser las lecciones que iban a ser preguntadas. Las lecciones. Perdón, las lecciones que... Yo digo, ¿cómo voy a meter aquí otra vez las lecciones? No. Por eso las lecciones se ha hecho un sustituto que le ha dicho, mira, te mando en mi lugar. Te mando en mi lugar. Sí, pero ¿qué haré? Pues lo que te manden aquí. Oiga, es que me han mandado un sujeto. Pues tú de sujeto. Las cuales iban a ser preguntadas. Bien. Es una pasiva. Podría haber tenido un complemento agente, pero ni ha hecho caso. ¿Por qué? Porque ya lo suponemos. Que iban a ser preguntadas por quién, por el profesor. Pero ni lo ponemos. Entonces esta sería proposición subordinada adjetiva o de relativo. Hacemos constatar que tenemos una que al mismo tiempo interiormente es pasiva, con su verbo, perdón, con su sujeto paciente. Pasamos, seguimos. Estudiante. Por lo tanto, no te quejes de que el profesor no estudiaste. Por lo tanto, una proposición subordinada adverbial
consecutiva. Consecutiva. Cuyo gancho, que aquí sí que es gancho-gancho, que es una conjunción, función con, junta con, es la conjunción, la locución conjuntiva, por lo tanto. Por lo tanto. Y ahora buscamos la estructura de esa subordinada, que sería quejes. El verbo. ¿Quién? Tú, quejes. No. Complemento circunstancial de negación. ¿Y ese te qué? Ese te es que te quejas a ti mismo. Hombre, no tiene sentido. Ese quejes, profe, es una forma de conjugación en la que el verbo siempre va con gorro. O sea, ese día está soleado y él dice, yo salgo hoy con gorro. Ese gorro es una forma que parece un pronombre, pero no lo es. Parece un pronombre, pero no lo es. Por eso le dicen partecita, partícula, pronominal. Oiga, pero es pronombre, no es pronombre. No es pronombre. Es una pieza que ha quedado, digamos, gramaticalizada, que ha perdido su antiguo significado para ser exclusivamente una pieza de apaño, una pieza complementaria de una conjugación que llamamos conjugación pronominal, donde el verbo va cambiando siempre de forma pronominal. Si es yo me quejo, pues sería me. Si es tú te quejas, sería te. Si es él se queja, sería el se. Nos quejamos, os quejáis, se quejan. ¿Ves? Ese sombrerito se adapta a la forma, a la persona del verbo. Va variando. Esa es una de las, estrategias para determinar si era un te que tendría oficio, que sería complemento directo, complemento indirecto, como las reflexivas, o bien sencillamente es una partícula pronominal. Si vemos que va cambiando porque va cambiando la persona del verbo, prácticamente eso significa que es una partícula pronominal. Así que el te lo metemos aquí en la casita del verbo y diríamos luego que el quejes está en una conjugación pronominal. No te quejes. Y ahora, no te quejes de... Señores, hay que estirar la barriguita de la subordinada porque se le ha ocurrido cosas raras del lenguaje, que estando en la barriguita ya ha tomado el feto, por así decirlo, ha tomado una estructura de otra subordinación. Sí, puedes reírte, pero yo pienso que didácticamente es bastante intuitivo. Te quejes. ¿De qué? De ello. Y este de ello ha hecho, bueno, esta la dejamos como lo que era. Esta la dejamos que era una proposición subordinada adverbial consecutiva. Y lo seguirá siendo. Pero en su interior tiene una proposición subordinada. De ello sería un pronombre, es decir, algo de nombre. Por lo tanto, tiene carácter sustantivo, subordinada sustantiva, pero la sustantiva puede ser de complemento directo, de sujeto, de tal. No, esta es de complemento, sustantiva de complemento de régimen verbal. Aquel famoso ello. No te quejes de ello. Ese de es una preposición que hace de gancho. De, y aquí estaría el ello. De, más. No te quejes de qué. O sea que aquí sería un gancho, un nexo compuesto por una preposición y una conjunción. Claro, la conjunción dice, oye, que yo soy más gancho que tú. Y estoy hecha siempre para conjuntar, juntar con. Y dice el de, vale, pero me necesitas a mí en este caso. Vale, pues ven conmigo. Y formamos una locución conjuntiva, un todo conjuntivo, que lo tendremos en cuenta luego para la morfología. Muy bien. Bueno, entremos ya dentro de la sustantiva
de complemento de régimen verbal. Y el verbo es haya sido injusto. Perdón, haya sido. Pero sido es el ser. Oiga, es un copulativo. Y además hace de copulativo porque tiene un adjetivo que va a hacer de atributo. O sea que no hay ninguna duda. Así que ya le está usted poniendo el diagrama del verbo copulativo, haya sido. Desplaza hacia aquí la zona del predicado, corremos hacia aquí la zona del sujeto, porque sujeto sí que tiene, que es el profesor. El profesor. Haya sido, o sea, o sería, ha coincidido que es el pretérito perfecto de subjuntivo, el haya sido. Pues bien, pues era ese, el haya sido. Injusto. Atributo que, siendo un adjetivo, chulea de ir solo, sin el nombre. El nombre. ¿Lo tienes al otro lado? Sí, pero voy solo. Es decir, que puedo decir que voy haciendo de él. Voy sustantivado, como si fuera con categoría de nombre. Y por eso, a este predicado, viendo quién es más importante, si el verbo este que prácticamente no dice nada, el copulativo, o este nombre, o este pronombre, este sustantivado, que es un adjetivo sustantivado, dice tanto, pues entonces han dicho que este es un predicado no verbal, o sea, donde el verbo no es el protagonista, el núcleo, sino que es el atributo. Por eso lo llaman predicado nominal. Por eso a los predicados de las copulativas los llaman predicados nominales, quitándoles importancia a la cópula, a la copulación, que exclusivamente es lo que hace el verbo copulativo. Bueno, yo creo que no se nos ha quedado más. Así que ya pasamos a... Y bueno, todo esto, imagínate ahora cómo tendrías que decírselo a tu profesor invidente. Se trata de una oración compuesta por cuatro proposiciones. Cuatro proposiciones. Una proposición principal, que sería, tú estudiaste las lecciones. Esa sería, si hubiera que pintarlo de color, verde, 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 verde. Esa sería la proposición principal. Y dos proposiciones subordinadas. Una, sustantiva, conectada al complemento directo a lecciones, que es que iban a ser preguntadas, que a su vez es una oración pasiva. Donde el que relativo, relacionado con lecciones, hace de sujeto paciente. Y ella es proposición subordinada adjetiva o de relativo. Y esa proposición principal tiene también otra proposición subordinada. Estudiaste. Por lo tanto, que es una razón, una circunstancia que acompaña a la acción principal, por lo tanto, esa sería una proposición subordinada adverbial. Adverbial, las consecutivas son adverbiales, consecutivas, adverbial. Donde el verbo de esa subordinada adverbial es te quejes. Y metemos el te porque es la partícula pronominal que hace que el verbo esté en conjugación no normal ni pasiva, sino en una conjugación pronominal. El no, complemento circunstancial de negación. Y ahora, el sujeto, sería tú, elíptico, pero a su vez te quejes, es decir, a su vez esa subordinada tiene en su interior, o lleva incluida, otra proposición subordinada sustantiva de complemento de régimen verbal. No te quejes de ello, no te quejes de ello. Utiliza para el enganche, para el nexo, utiliza a la locución conjuntiva de que sería preposición y conjunción propiamente dicha, y ahora el profe, este sujeto, sea o haya sido, verbo copulativo, injusto, atributo. De forma que
en su interior podemos decir que el predicado nominal es haya sido injusto, y el sujeto, el profe. Acabamos ya con la morfología, por si hubiera quedado alguna duda, que yo pienso que no. Ayer. Mira por dónde. Nos ha servido para ver que el ayer es otro complemento de tiempo que no hemos puesto al verbo estudiar. ¿Estudiaste cuándo? Ayer. Es un adverbio que hace de complemento circunstancial de tiempo. Vale. Para eso sirve esto también. Ayer, 6. A ver, no otro 6. Estudiaste 5. El 5 se ha llevado 2 adverbios en su arrastre con él. Las lecciones, que 4 relativo, iban a ser preguntadas. Bueno, si tuviéramos que meter aquí, fíjate todo esto, iban a ser preguntadas. Preguntadas, que sería otro participio, pero adjetivado. Todo esto es una perífrasis verbal. Iban a ser preguntadas, perífrasis verbal. Que alguien puede optar y decir, pues mira, quítalo y pon un 5 y a correr. Y pone encima que es un 5 perifrástico. Y si quieres poner otra P como diciendo perifrástico y en pasiva. Bueno, pero todo eso, claro, si lo pones hay que explicarlo. Si algún día este sistema se hiciera tan extendido que se lograse que tuviera una normativa ya sujeta, inamovible, de nomenclatura, bueno, pues entonces ya te podrías ahorrar algunas cosas. Mientras tanto, todo esto hay que explicárselo a los profes a los que se lo enseñas. Sí, iban a ser preguntadas en el examen, sigo por aquí, por lo tanto, todo ello, ese por, ese lo, que sería un pronombre, y tanto, que sería un adverbio, fíjate qué cosas ha utilizado esta locución adverbial. Muchas veces no hace falta poner la descomposición de la locución adverbial, sino solamente poner L6 o 6 locución. Por lo tanto, no adverbio T, partícula pronominal con quejes. Así que te quejes, verbo pronominal, de preposición, pero con el que hemos dicho que ese de con este que, conjunción, forma todo ello la locución conjuntiva. Locución conjuntiva. Todo ello de que el profesor haya sido un solo verbo, un solo verbo, el verbo ser. Injusto, un 3, que si quieres decir sustantivado, podrías decirlo, pero bueno, solo con el 3 sería suficiente. Ya nos gustaría que el lenguaje fuera más matemático perfecto. Realmente la sintaxis lo que estudia y se basa en ¿qué? En lo matemático que hay en el lenguaje. En lo matemático que hay en el lenguaje. En todas esas relaciones, que al ser matemáticas, al ser exactas, al ser unívocas, es decir, un adjetivo, pues siempre es un adjetivo, ojalá lo fuera siempre. Un nombre siempre es un nombre. Esa univocidad, esa correspondencia. De esta palabra solo sale una flecha que es nombre, de esta sale solo una. Entonces esas aplicaciones darían lugar a un talante matemático que aprovecha la sintaxis. Claro, al aprovechar la sintaxis con carácter matemático, los profesores hemos cogido las dos representaciones que se utilizan en teoría de conjuntos. Cuando te hablan de la representación gráfica de un conjunto, te dicen, puedes hacerlo
con diagramas lineales, donde el conjunto sería la línea y los elementos serían puntos sobre la línea. Esta sería la representación lineal, y te dicen representaciones lineales de este tipo. Conjunto la línea y los elementos ahí. Y luego te dice representaciones superficiales, puestas de moda o inauguradas por el señor Venn, que son de tipo de círculo cerrado, abarcando una superficie. Este sería el conjunto, y los elementos estarían representados por sendos puntos en el interior, si están dentro del conjunto, o en el exterior, si no pertenecen al conjunto. Claro. Los lingüistas, ¿qué han cogido? Pues han cogido las representaciones lineales, porque no estudiaron en su mayoría teoría de conjuntos y no vieron, y que me perdonen, que la representación superficial es mucho más intuitiva que la lineal. Yo, por necesidad, tuve que dar al mismo tiempo, el mismo día, a los mismos alumnos, teoría de conjuntos y a continuación lenguaje. Y dije, oye, si estamos hablando de lo mismo, yo no voy a coger representaciones lineales que dan origen luego a los arbolitos, sino que voy a coger las representaciones superficiales. Y allí empecé hace muchos años ya, más de 40 seguramente. Y siempre he hecho esta clase de representaciones superficiales. Y han dado buen resultado, yo creo que sí. Hasta luego, chicos.